El cine, a lo largo de los años, se ha hecho eco con distintas películas de la importancia del entrenamiento para el desarrollo de las personas. Duros entrenamientos, distintos deportes y actores dieron forma a films que quedaron en el recuerdo. Cuando se estrenó Rocky IV, la gente no se conformó con ir a verla una vez. En una época donde no existían las descargas ilegales, hay quien pagó la entrada 8 veces. Y aquella mítica frase: no hay dolor, marcó a toda una generación. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca Mictoum. Estás viendo un video Mictou para Mictou. Películas del siglo pasado como Rocky, Star Wars, Karate Kid y otras, más recientes, pero con el mismo espíritu, como Kill Bill. Cada uno de estos films es sinónimo de esfuerzo, perseverancia y tolerancia. La música y el ambiente de cada una de ellas se caracteriza por generar un clima de superación y de alto rendimiento físico. Pero la idea de empoderar a la mujer en esta época generalmente implica obtener poder, sin tanto sacrificio como vemos en el cine del siglo XX. De eso va el empoderamiento. El acceso al control de los recursos y la representación en los órganos de toma de decisiones. Todos hemos escuchado frases como: lo bueno llega a través del esfuerzo. El esfuerzo continuo, incansable y persistente ganará. Si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite? Pero el problema en esta época: si el poder es fuerza, y la fuerza se consigue con entrenamiento, el entrenamiento es un obstáculo del empoderamiento. El entrenamiento puede ser visto como un tabú. Ha quedado defenestrado y eliminado de la ecuación cosas tan masculinas como ver el entrenamiento y el deporte de forma competitiva. Antes se enaltecía a aquellos que elegían llevar el entrenamiento y el cuerpo hasta el límite de su capacidad. Muchos se preguntan por qué es tan fácil ahora conseguir la fuerza. Algo ha cambiado, y podemos vislumbrar algo parecido en la nueva serie El Mandaloriano. El buen comienzo de la serie no quita que muchos sigan preguntándose: ¿por qué es tan fácil conseguir la fuerza para unos y para otros no? Otra vez vemos cómo prácticamente parece que la fuerza se regala a determinados seres. La explicación a esta pregunta la tenemos en la última película de Star Wars, Los Últimos Jedi. Con la lección: los Jedi no son dueños de la fuerza. La primera lección que Luke explica a Rey. Rey tiene que aprender a sentir la fuerza, pero, al contrario de lo que piensa ella y todos los que seguimos las películas, la fuerza es demasiado poderosa como para pertenecer únicamente a la religión Jedi. Luke dice: decir que si los Jedi mueren, la luz muere, es vanidad. El lado luminoso de la fuerza necesita quien la utilice, pero estos no tienen por qué ser Jedi. La prueba de ello es el final de la película, cuando aparece ese niño que tanto ha llamado la atención. Y con esta nueva visión de la fuerza, ya encaja todo: feminismo, posmodernismo y el empoderamiento. El entrenamiento sigue siendo útil para algunos, que necesitan una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Pero la diferencia es que ahora no todos lo necesitan. La fuerza y el intento de controlar ese gran poder mediante un entrenamiento es vanidad. En realidad crece el concepto e idea que hay una entidad que se encarga de dar ese poder de forma justa, a veces, pero también caprichosa. La fuerza se puede conseguir al estilo Miyagi de Karate Kid, sabiendo que primero hay que lavar el auto, después encera, y luego pule. Encera, mano derecha, pule, mano izquierda, encerrar, pulir. Inhala por la nariz, exhala por la boca, encera, pule. ¿Quién no recuerda esta mítica frase de Karate Kid? Entrenamiento puro y duro. Y más entrenamiento. Un poco de diversión.
y vuelta al duro entrenamiento. Pero ahora Hollywood lo ve de otra manera. Y la explicación para que todo encaje con las nuevas corrientes actuales es que la fuerza es algo demasiado poderoso como para pertenecer únicamente a los que dedican su vida al duro entrenamiento. Se podría decir que ahora existe una categoría que consiguen unas capacidades muy superiores. Y que entrenar es algo reservado a los niveles más bajos. Algo que hacen los que no tienen de serie un nivel de iluminación superior. Otorgado de forma arbitraria. Esto lo podemos ver en las películas más recientes de Star Wars. Con una Rey que consigue un gran poder sin entrenamiento. O el poder exagerado de la princesa Leia. ¿Y qué ocurre con la nueva y en mi opinión acertada serie El Mandaloriano? Creo que todavía es pronto y tenemos que ver cómo termina la serie. Pero por el momento no está decepcionando a los fans de la saga. Por fin Disney está dando a los fans de la serie lo que querían ver. Una serie que tiene como objetivo principal entretener. Nada más. Nadie le ha pedido política a Disney. No obstante, aunque la serie mejora en mucho lo visto en las últimas películas, estaría a la altura de lo visto en Rogue One. Vemos que la idea de que la fuerza es demasiado poderosa como para pertenecer únicamente a la religión Jedi ha llegado para quedarse. Y nada cambia con respecto a la lección. Los Jedi no son dueños de la fuerza. En mi opinión esta idea es un error. Y por muy buena pinta que tenga el Mandaloriano. Y aunque en este caso el protagonista de la controversia no sea una Padawan con nulo entrenamiento, sino un bebé de la raza de Yoda, el que tiene el exagerado poder. Por coherencia debemos criticar este pequeño aspecto de la serie, que de momento no estropea el conjunto. Ahora, en el Mandaloriano, vemos cómo un bebé puede tener más poder que un Jedi. En el segundo capítulo vemos cómo el protagonista intenta llevar su recompensa, este pequeño y tierno bebé verde, hasta su nave. Desafortunadamente, un grupo de Yaguas la ha desguazado, obligándole a quedarse en el planeta. Finalmente, el Mandaloriano consigue comerciar con los Yaguas y recuperar las piezas de la nave que necesita. Pero lo único por lo que negociarán el intercambio será un huevo que se encuentra dentro de la guarida de una terrible bestia. La pelea con la bestia no le va bien al Mandaloriano, que cuando está recibiendo una buena paliza y está a punto de caer, recibe la ayuda del bebé de la raza de Yoda, que levanta su mano y la bestia se detiene. Consigue levantarlo en el aire el tiempo suficiente para que el Mandaloriano lo mate. Con esto ya sabemos que nuestro bebé de la especie de Yoda controla la fuerza de una manera inusitada, como también lo hace Yoda. Por tanto, esto apoya la teoría de que el bebé de la especie de Yoda tiene casi el mismo poder que el Yoda maestro. Sí. Seguro que si ves este vídeo dentro de un año, todo estará bien explicado. Seguro que dentro de un par de capítulos la serie dará una explicación, entre comillas lógica y racional, que dejará contento a los fans más ortodoxos de la serie. Y explicará de alguna forma el exagerado poder del bebé de Yoda. Pero el efecto, la idea que quieren enviar al público primero, y que está en la misma línea de la nueva trilogía, es que no es necesario entrenar ni sacrificarse para obtener un gran poder de la fuerza, dominar un arte marcial, o manejo de un sable de luz. Los políticos que nos gobiernan, ¿cuántos de ellos quedarían si siguiéramos a Vince Lombardi, cuando dijo: los líderes se hacen, no nacen? Están hechos por duro esfuerzo, que es el precio que todos nosotros debemos pagar para alcanzar cualquier meta que valga la pena. Frases como esta son un problema en la sociedad actual. Es el problema de la fuerza. El problema de si la fuerza está relacionada con el trabajo y el entrenamiento. El problema de encajar algo de otra época. Y que choca de frente con las nuevas teorías de empoderamiento. Seguro que la mayoría de los que ven este vídeo han visto algún ejemplo en el trabajo de alguien que alcanzó un puesto importante sin hacer prácticamente nada. Desde el comienzo de la saga, la fuerza planteaba un atajo a la hora de llegar a los mejores puestos, acortando el camino, no eliminándolo por completo. Que implicaba vender tu alma al lado tenebroso de la fuerza. Y la gente entendía lo que significaba acortar el camino. Ya que todos hemos tenido uno de estos tipos del lado tenebroso en la oficina. El típico pelota o charlatán de oficina que asciende más rápido que el resto con mentiras, engaños y dejando mal al resto de compañeros. El precio de ese ascenso era haberse pasado al lado tenebroso de la fuerza.
No todo el mundo estaba dispuesto a pasarse al lado tenebroso y la mayoría prefiere llegar sin atajos ni trampas, de forma honesta, aunque el camino sea más largo, sacrificado y complicado. Pero ahora hay un nuevo tipo en la oficina, que nunca se había visto antes. Que llega a lo más alto de sus capacidades. Sin esfuerzo y sin vender su alma al diablo. Es un ser iluminado y que trasciende al resto. ¿Es este un escenario real? En mi opinión no. Espero vuestra opinión en la caja de comentarios.